Hola, soy la doctora Zaira Medina, grabando para Medscape en español y el día de hoy les voy a hablar sobre los casos de trombosis venosa cerebral después de recibir la vacuna contra SARS-CoV-2. Después de la aplicación de millones de dosis de vacunas contra SARS-CoV-2, hubo notificaciones de eventos trombóticos y algunas series de casos de trombosis venosa cerebral, incluso con desenlace fatal, con predominio en mujeres jóvenes después de 4 a 28 días de haberse vacunado con la vacuna AstraZeneca. Muchos de estos pacientes tenían trombocitopenia. Posteriormente se reportaron casos después de recibir otras vacunas como Johnson y Johnson. Una de las conclusiones más importantes de estas series de casos es que la trombocitopenia trombótica es posiblemente mediada por los anticuerpos activadores de plaquetas contra el factor plaquetario 4, algo similar a lo que ocurre en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina. Esta entidad postvacunal actualmente se denomina trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunación. Algunos aspectos fundamentales son que los eventos de trombosis venosa cerebral a menudo suelen ser graves, causan déficit focal, crisis epilépticas, estado mental alterado, lesiones hemorrágicas e hipertensión intracraneal con síndromes de herniación cerebral en los casos más graves. Estos casos de trombosis venosa cerebral asociados con trombocitopenia y la vacunación descritos corresponden a adultos jóvenes, como ya dijimos, sobre todo en mujeres, pero aquellos con otros factores de riesgo como eventos trombóticos previos, factores de riesgo vascular, trombofilia o uso de hormonales no parecen tener mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa cerebral por esta causa y la mayoría de los casos reportados ocurrieron después de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Una pregunta muy importante sería, ¿cuándo sospechar trombosis venosa cerebral? Bueno, pues algunas personas pueden experimentar cefalea leve después de la vacunación y esto es bien conocido por todos. Pero si la cefalea persiste o es grave o va increciendo y se acompaña de algún síntoma visual como visión borrosa y episodios de pérdida visual con duración de segundos o síntomas neurológicos motores, déficit sensitivo franco, alteraciones del lenguaje, del estado de alerta, deterioro cognitivo o bien crisis epilépticas de reciente inicio, se debe solicitar atención médica urgente. Los síntomas se presentan dentro de los primeros 30 días de la vacunación y esto hay que recalcarlo. Ante la sospecha de trombosis venosa cerebral, el paciente debe ser referido urgentemente a un hospital con unidad de cuidados intensivos e idealmente que cuente con servicio de neurocirugía por si se requiere descompresión quirúrgica. Ante la sospecha clínica, además de la exclusión de infección por SARS-CoV-2 y el protocolo diagnóstico habitual para trombosis venosa cerebral, se requiere realizar una biometría hemática completa y pruebas de coagulación que incluyan dímero D, fibrinógeno, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activado. Si se detecta trombocitopenia o hay pruebas anormales de coagulación, se debe realizar ELISA para anticuerpos contra el factor plaquetario 4 e idealmente excluir otras causas de trombocitopenia. En algunos casos, la determinación de ELISA puede ser negativa y en ese caso se sugieren algunas otras pruebas funcionales para confirmar el diagnóstico de trombocitopenia trombótica inducida por vacunación de causa inmune. En pacientes con trombosis venosa cerebral y trombocitopenia, definida como una cuenta real menor de 150.000 plaquetas, se debe evitar el uso de heparina. Se sugiere el uso de otros anticoagulantes como argatroban, fondaparinux o anticoagulantes orales directos si la cuenta plaquetaria es mayor de 50.000 y no hay datos de sangrado mayor. La elección del medicamento anticoagulante dependerá de las características del paciente y también de las propiedades específicas del fármaco. De igual manera, se deben evitar las transfusiones de plaquetas a menos que exista hemorragia mayor o el paciente requiera cirugía urgente o algún procedimiento invasivo con alto riesgo de sangrado. Si el diagnóstico de trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunación es probable o se confirma, se recomienda la administración temprana de inmunoglobulina intravenosa a dosis de 1000 miligramos por kilo día durante 2 días y si no hay respuesta a la inmunoglobulina intravenosa, el uso de esteroides o plasmaféresis parece razonable. El uso de antagonistas de la vitamina K únicamente se recomienda cuando la cuenta plaquetaria esté estable, es decir, en más de 150.000 plaquetas.
Los datos con desenlace fatal reportado son, en las series iniciales, entre 25 y 40%, lo cual representa un mayor porcentaje cuando se compara con las series en la era pre-COVID-19. Sin embargo, un estudio reciente reportó que el reconocimiento temprano y el tratamiento efectivo sí disminuye la mortalidad de los pacientes con trombosis venosa cerebral relacionada con la vacunación contra SARS-CoV-2. Cabe mencionar que ante una situación como la que hemos vivido en la pandemia por COVID-19, la vacunación sigue siendo una estrategia eficaz para frenar los casos críticos de infección por SARS-CoV-2 y la presencia de factores de riesgo para trombosis de ningún modo contraindican la administración de la vacuna. Muchas gracias por su atención. Soy la doctora Zaira Medina para Medscape en español.